Muy buen día para todos. En este video vamos a hablar de otro elemento importante que debemos calcular a la hora de hacer el dimensionamiento de un sistema solar fotovoltaico. Sobre todo en esa primera parte donde necesitamos definir una radiación solar base desde donde partimos para hacer nuestro diseño. Ese elemento es el ángulo de salida del sol al amanecer. Lo que vamos a hacer es dar una explicación práctica de lo que es ese ángulo y posteriormente mostramos la fórmula con la que lo podemos calcular. Entonces nos podemos imaginar un lugar cualquiera en la Tierra y que ese lugar tiene asociado una horizontal. Al amanecer el sol da sus primeros rayos a ese lugar. Entonces el ángulo que se forma entre los primeros rayos del sol a ese lugar y la horizontal de ese lugar es lo que se conoce como el ángulo de salida del sol al amanecer. Algunas partes ese ángulo será más pronunciado y en otras partes pues será un ángulo más pequeño. Eso dependerá de cada lugar. Ese ángulo depende de dos elementos fundamentales, que son la declinación solar del lugar en cierta época del año y la latitud de ese lugar. Son esas dos cosas de las que depende. Esos dos temas ya los abarcamos en videos anteriores, por si no lo recuerdan, los pueden volver a ver. Como la declinación solar varía en el transcurso del año, eso hace que también el ángulo de salida del sol al amanecer también varía dependiendo de la época del año. Entonces, por ejemplo, en el caso de Colombia, ese ángulo puede variar entre menos 87 grados y menos 90 grados aproximadamente. Por ejemplo, en un lugar en China donde tengamos una latitud de 43 grados, por ejemplo, ese ángulo puede estar alrededor de 68 grados. Entonces, cada lugar tendrá su ángulo de salida del sol al amanecer diferente. Entonces, como dije hace un momento, dependerá entonces de la declinación solar y dependerá de la latitud. Entonces ahora sí pasemos a la fórmula para poderlo calcular. Es una fórmula muy sencilla. Ese ángulo está denotado por omega sub s y es igual a menos arcoseno de menos tangente de la declinación solar por la tangente de la latitud de ese lugar. Entonces es muy sencilla de calcular. Veamos un ejemplo muy sencillito. Digamos que tenemos una declinación en cualquier época del año, en cierta época del año, de menos 20.92 grados y que tenemos una latitud de 43.8 grados. Por ejemplo, ese podría ser la latitud de un lugar específico en China, a manera pues de ejemplo. Entonces simplemente reemplazamos esos valores en la fórmula y para ese caso obtenemos un ángulo de salida del sol de menos 68.5 grados. Una cosa muy importante es que esta fórmula se debe efectuar en grados. Si se va a hacer pues en la calculadora, debe ser en grados, muy importante. O si lo van a tener en Excel, pues que sea calculado en grados. Entonces ese es básicamente el procedimiento para calcular el ángulo de salida del sol al amanecer. Eso era lo que les quería mostrar con este video y vamos pues como en secuencia y en orden en ese tema o en esos cálculos que tenemos que hacer para esa primera parte donde vamos a calcular la radiación solar en base para de ahí partir al dimensionamiento de nuestro sistema. Espero les sirva y muchas gracias. Muchas gracias por ver este video. Si el video te gustó y consideras que te sirvió, regálame un me gusta para apoyar el canal, suscríbete si todavía no lo has hecho y recuerda al momento de suscribirte darle en la campanita para que así no te pierdas ninguno de los videos de este canal. Muchas gracias y hasta la próxima.